Para mí, como siempre, es un placer traerle la clase bíblica en la mañana de hoy. El domingo pasado comenzamos con el capítulo 21 de Mateo y qué forma de empezar un capítulo, nada más y nada menos con una gran entrada, ¿verdad? Una entrada triunfal que fue la que hizo Cristo cuando estaba entrando a Jerusalén, ¿verdad? Y discutimos que él estaba entrando como lo que él es, ¿verdad? Como el príncipe de paz que venía a traer su reino espiritual sin violencia, sin armas, sin ejército, solo con amor, ¿verdad? Y una paz que no se encuentra en este mundo, nada más la tiene Él, ¿verdad? Dios Padre. Así que pudimos ver cómo la decepción de la gente, ¿verdad? Cuando se da cuenta de que no es el rey humano que ellos estaban esperando, ¿verdad? Y no estaba trayendo la conquista que ellos estaban esperando mundanamente, ¿verdad? Y que al fin y al cabo, pues dijeron, no, él es un profeta, no es el que estábamos esperando, ¿verdad? Parte de ellos, otros sí lo aceptaron, ¿verdad? No podemos hablar generalizadamente, ¿verdad? Pero hubo esa disputa al final, ¿verdad? Decían que era profeta, otros decían que era el hijo de David, ¿verdad? Pero vemos cómo Cristo demuestra que Él es el rey, príncipe de paz con su entrada. Hoy vamos a ir con lo que le sigue. Luego de que Cristo hace su entrada triunfal, voy a llegar al capítulo. Vamos a comenzar en Mateo 21 y comenzamos en el versículo 12, pero antes de empezar a leer, sabemos que él estaba llegando a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? La capital de los israelitas, ¿verdad? La ciudad santa, la ciudad de David. Pero, ¿qué más que es importante para los israelitas, ¿verdad? Que es un monumento icónico, que es un lugar sagrado. ¿Qué lugar se encontraba en esa ciudad de Israel? ¿Qué más se encontraba en Jerusalén? ¿Quién sabe? Y es de lo que vamos a leer ahora en el capítulo 12. El templo. Gracias, Isabel. Se encontraba el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y el templo era considerado, ¿qué, Isaura? ¿Qué era el templo? Un lugar sagrado, ¿verdad? El templo era, en otras palabras, la casa de Dios, ¿verdad? El Viejo Testamento. Vamos, acuérdense que aún la era cristiana no ha comenzado porque Cristo no ha muerto y resucitado. Estamos aún en la era mosaica, la era de la ley, de los sacrificios y del templo. En ese momento era donde Dios habitaba, porque sabemos que al principio, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los mandó a construir un ¿qué? Un tabernáculo, ¿verdad? En ese tabernáculo estaba el arca y el santuario santo, ¿verdad? Y ahí era que se hacían los sacrificios y se quemaba incienso, ¿verdad? Y eso era lo que los israelitas eran nómadas, ¿verdad? Que estuvieron 40 años en ese desierto. Luego de los 40 años que muere Moisés y ahora Josué es el líder, pues entonces van conquistando la tierra prometida, la historia de Jericó y contra los otros cananitas, ¿verdad? Pasa la era de los jueces, empieza la era de los profetas y luego empieza la era de los reyes, ¿verdad? Esto para que tengamos un breve resumen. El primer rey fue ¿quién? Saúl, ¿verdad? Escogido por Dios porque los hombres querían un rey como las demás naciones. Sabemos que antes de Saúl, Samuel era el líder de Israel, ¿verdad? Samuel profeta, escogido por Dios. Pero dijeron, Samuel, nosotros queremos un rey igual que todos los demás. Un rey a que nosotros podamos servir, seguir, que nos guíe, que nos lleve a las batallas, que nos haga ser fuertes.
En otras palabras, dándole una oferta a Dios, ¿verdad? No queremos ya solo seguir a este Dios invisible, sino que queremos un rey hombre al que podamos seguir. Y Dios le dice, ¿están seguros? Porque ese rey le va a pedir impuestos y le va a pedir que hagan esto y le va a pedir que hagan lo otro. Pero si eso es lo que ustedes quieren, bien. Pues llega Saúl, todo el mundo conoce la historia de Saúl, que fue ese rey que le subió los humos a la cabeza, ¿verdad? Y dijo, como yo soy rey, hago lo que yo quiera. Tuvo sus consecuencias. Y luego entonces llega David, el famoso David, ¿verdad? Cristo, quien le decían hijo de David, ¿verdad? Ese David estamos hablando. David el que venció a Goliat, David el que hizo que Jerusalén fuese grande, David el que se acostó con, ¿verdad? Con la esposa de Urías, David que hizo el censo que Dios no mandó, ¿verdad? Mucha gente tiene a David acá arriba, pero David era otro hombre, igual que todos nosotros, que cometía sus errores. Y entonces David tuvo una excelente idea. Dijo, Señor, hay que construirte un templo para que nosotros podamos alabarte y glorificarte, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no, David, tus manos están llenas de sangre. Recordemos que David fue un gran guerrero y participó en muchas batallas con Saúl y él siendo rey. Así que sus manos estaban llenas de sangre. Pero tus manos están llenas de sangre, no quiero que tú construyas mi templo. Eso déjaselo a tu hijo Salomón. Salomón es quien va a construir el templo. Vamos a pasar a Primera de Reyes 8. Si el hermano Osvaldo, por favor, puede leerme. Primera de Reyes 8, del 10 al 13. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Déjame ver que esté. Sí, ese mismo. ¿Del 10 al cuánto? Del 10 al 13. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha hecho que él habitaría, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Muchísimas gracias. Aquí Salomón construye el templo y entonces el templo se convierte en la nueva casa de Jehová. Entonces, prácticamente, si uno quería buscar a Dios, iba al templo, ¿verdad? Iba al templo a dar su sacrificio, iba al templo a orar. Era ir como ir a visitar a Dios en el templo, ¿verdad? Vamos a la casa de Dios, que es el templo en el que Salomón ha edificado. Me da un poco de gracia porque Salomón se da golpes en el pecho. La casa que yo he edificado para que Dios ya no more en las tinieblas, ¿verdad? Y tenga un lugar que sea suyo. Siento que es un poco irónico porque Dios no anda en tinieblas, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó este mundo, Dios está en todos lados. Y decir que Él necesita una casa, ¿verdad? Para que Él more y Él gloriarse por eso, pues siento que está un poco sobre su cabeza, ¿verdad? Siento que está un poco más allá. Pero sabemos que Salomón tampoco fue el hombre perfecto. Salomón se perdió con nada más y nada menos que 300 concubinas y 700 esposas, 1000 mujeres, que ni siquiera un año puede verlas todas una. Así que, aunque Salomón fue la persona que construyó el templo, pero no fue ese hombre que fue incluso con sabiduría, ¿verdad? Porque él se la pidió, pero como todo hombre, somos imperfectos. Así que ya que tenemos esa historia del templo
cuadrado, ¿verdad? Ya conocemos esa construcción del templo. Sabemos que el templo fue destruido con Babilonia, después lo reconstruyeron, mucha historia. Pero el punto es que el templo se consideraba la casa de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El príncipe de paz, luego de hacer su entrada triunfal, ¿a dónde ustedes creen que se va a dirigir? Al templo. Él dice, porque si el templo es la casa de Dios y yo soy el Hijo de Dios, pues tengo que ir para allá. No sé si ustedes recuerdan versículos anteriores en que los sacerdotes estaban criticando a Cristo por no pagar los impuestos del templo. Y él dice, ¿acaso los príncipes tienen que pagar los impuestos que son para el pueblo, verdad? Porque eso lo pagó con el centavo, ¿verdad? En la boca del pez. Pero ya vemos que anteriormente Cristo se refiere, ¿verdad? Que el templo es la casa de su padre y él es el hijo de ese Dios. Entonces, pues él está yendo para allá. Vamos a comenzar a leer Mateo 21, ahora sí. Y vamos a leer el versículo 12. Doris, si puedes leer, por favor, a Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían balones. Muchas gracias, Doris. Aquí comenzamos, ¡pam! En versículo 12 dice que cuando Cristo llegó al templo, él echó a todo el mundo afuera y volcó las mesas e hizo un revolú, pero no de cualquier persona, sino de las personas que vendían y compraban en el templo. Dori, imagínate que después de un día largo y cansado, tú quieras ir a tu casa y en tu casa hay un montón de personas haciendo un revolú, vendiendo cosas, faltándole el respeto a tu hogar. ¿Cómo tú reaccionarías llegando al descubrir todas estas personas en tu casa y haciendo un montón de cosas que tú no estás de acuerdo? Sí, se pone uno de mal humor. Se pone uno de mal humor. Uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Este no es el sitio para esto. Yo vine aquí, ¿verdad? Para ser parte de lo que está pasando, pero estoy encontrando algo completamente diferente en mí. Claro, Está el edificio en sí, donde entran los sacerdotes con el lugar santísimo. Entonces afuera está el patio de todo varón judío. Hay que traspasar una puerta donde está el patio de las mujeres. Y fuera eso hay otro patio, el patio de los gentiles, donde los gentiles pueden llegar y adorar a Dios también. Donde están vendiendo los bueyes y animales era en el patio de los gentiles. Y esto indignó a Cristo porque los gentiles no pueden adorar a Dios con tanto regateo. correcto. Es correcto. ¿Saben? ¿Cómo le explico? No es la primera vez en el que, vamos a suponer, una persona llega y no tenga en sí una oveja, buey, una paloma, y entonces pues ellos tenían la costumbre de venderle, ¿verdad? Y como era el patio de los gentiles, bueno que me explicó eso, llegaban muchas veces para intercambiar las monedas por el dinero judío, ¿verdad? Eso pasa hoy en día, si queremos ir vamos a suponer, a España, tenemos que cambiar el dólar americano por euros, ¿verdad? Y eso prácticamente era lo que sucedía. ¿Qué pasa? Que al principio eso era por motivos religiosos, ¿verdad? Para entonces hacerle la vida más fácil a aquellos gentiles que venían de lejos, que querían adorar a Dios. Pero esto se había convertido en un comercio, ¿verdad? Esto se había convertido en una oportunidad para extorsionar a aquellas personas que venían con el propósito de adorar. Pero lo que hacían era sacarle todo el chavo del bolsillo, como está diciendo Hermes, impedirle el espacio para ellos poder dar su adoración a Dios, ¿verdad? Porque eso estaba lleno de comerciantes. Y eso, en vez de un lugar de adoración, se había convertido en un ¿qué?
Eso lo dice Cristo en el versículo 13. Prats, por favor, si puedes leerme el versículo 13 de Mateo 21. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Cristo, en vez de encontrar un lugar de adoración, ¿verdad? Un lugar de oración, encontró una cueva de ladrones. A él comparar el lugar con una cueva de ladrones, demuestra la decepción, la indignación, la frustración que está sintiendo Cristo en este momento. Porque si yo llamo, vamos a suponer, la casa de algunos de ustedes, ¿verdad? Una cueva de ladrones, ¿cómo ustedes se van a sentir? ¿Verdad? Eso es un insulto. Esas son palabras fuertes para referirse a un lugar. Cueva de ladrones, porque ¿qué es un ladrón? Una persona que hace cosas indebidas, cosas ilegales, una persona que andan en la sombra, unas personas que se aprovechan, que roban, que mienten. Y Cristo estaba describiendo a todas esas personas como ladrones, incluyendo a los sacerdotes y a los escribas del templo, porque ellos eran lo que estaban permitiendo ellos, ¿verdad? Los sacerdotes, como, en otras palabras, guardianes del templo, ¿verdad? Como los que administran el templo, como los que están a cargo de ese lugar, debieron impedir que la casa de Dios, al que ellos tanto adoran y aman, ¿verdad? Entre comillas, se convirtiera en una casa o en una cueva de ladrones. Una plaza de mercado, ¿sí? Como el pulguero, ¿verdad? Que vemos hoy en día, ¿verdad? Se convirtió en una cosa completamente lo contrario a lo que era la casa de Dios, ¿verdad? El municipio cerca de los lugares y cobra. Los mercaderes del templo estaban lucrándose de esa venta. Lucrándose de esa venta. Terry, levantaste la mano. Y quizás es necesario para ofrecer este servicio, pero no era necesario atraerlo dentro del templo. Lo podían hacer afuera para que los gentiles llegaban ahí y no sean distraídos por todo lo que está pasando, pero se puede enfocarse en Dios en esa área que era para los gentiles. Vuelvo y digo, esto eran prácticas que se hacían antes, ¿verdad? Pero no en este extremo. Los gentiles no tenían o no llegaban con esos animales para el sacrificio. ¿Qué hacían? Pues compraban esos animales. Tenían que intercambiar sus monedas al dólar judío, ¿verdad? Eso era bien. Pero el problema es que los sacerdotes vieron un punto estratégico, una oportunidad para lucrarse, como dijo el hermano Elmer, ¿verdad? Y para extorsionar a estos gentiles. Porque dijeron, vamos a ponerla en la plaza de los gentiles, porque sabemos que estos son los que no tienen, ¿verdad?, las comodidades para hacer las correctas prácticas, ¿verdad?, que se tienen que hacer para el templo. Esta fue la causa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Amén. Si tú vienes a la iglesia para negociar con el hermano la venta de mercancía, está mal. Es como que Pablo quiere venderme un auto. En el culto yo digo a Pablo, y dice no. Pues eso no es lugar para esto. No, nosotros venimos con el propósito de nada más y nada menos que adorar al Señor, ¿verdad? Hablar su palabra, tenerlo en nuestras mentes, tener el sacrificio de Cristo en nuestros corazones. Venimos a la iglesia para recargar esas baterías espirituales, no para seguir bregando con las cosas del mundo. Si quieren vender un auto, pues eso lo pueden hacer después. Pero vamos a venir a lo que es importante, que es Dios. Y en ese momento, todas esas personas, incluyendo los sacerdotes, estaban demostrando que en el momento Dios era lo menos importante en todo eso que están haciendo.
Vamos a pasar a Isaías 56:6. Si Winslow, if you can please read Isaiah 56, verse 6. Y a los hijos de los extranjeros que sirvan a Jehová para servirle, y que amen al hombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Muchas gracias, Winslow. Aquí este versículo nos está hablando de que aunque eran gentiles, aunque son extranjeros, tenemos que darle la oportunidad a que amen y sirvan al único y verdadero Dios. Y eso era algo que esos sacerdotes estaban impidiendo. Y vamos a pasar a Jeremías 7:11. Si Luis, por favor, puede leerme Jeremías 7:11. No, perdóname. Me equivoqué. Miqueas 3:11. Miqueas 3:11. Sus jefes buscan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Y el 12 también, por favor. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Muchas gracias, Luis. Aquí el profeta Miqueas está haciendo, ¿verdad? O está advirtiendo al pueblo, ¿verdad? Como hacían muchos profetas y hablándole la palabra de Dios. Y él les decía que tanto como sus jefes, sacerdotes y profetas estaban haciendo las cosas por dinero y para lucrarse. Y no tan solo eso, sino que para apoyar eso que estaban haciendo, decían, no, pero es que nosotros venimos de parte de Dios. Así que, ¿qué está pasando? Están usando el nombre de Dios para entonces lucrarse de sus bienes materiales, mundanos, pecaminosos. Y a causa de esto, Miqueas dice, por estos hechos, ustedes van a ser destruidos. Porque lo que están haciendo es algo tan horrible, utilizar el nombre de Dios para entonces así saciar sus deseos carnales. Estamos viendo cómo es el agua con el, ¿cómo que lo otro que no mezcla? Con el aceite, exactamente. No mezclan las dos cosas. ¿Cómo van a usar a Dios para lucrarse mundanamente? Y eso es justo lo que están haciendo estos ahora mismo en frente de Jesús. Están usando a Dios para lucrarse y saciar sus deseos carnales. Y aún así, más adelante vemos que nuevamente Jerusalén queda destruida piedra por piedra, ¿verdad? Se vuelven y se repiten los hechos. Jerry, levantaste la mano. En Miqueas también
expresa que uno cobra para el servicio religioso, pero sin embargo, esperan el servicio de Dios sin cobra. Espera que Dios lo protege y que Dios sea con ellos, pero no están. Eso es gratis, Ajá. pero su servicio hay que pagar por ello. Cuestan dinero. Vemos que eso es un problema que está pasando hoy en día. Aún hay iglesias que se lucran con el nombre de Dios. Y cuidado que les funciona. Y la gente cae y lo sigue. Y ellos dicen, no, esto es lo que Dios quiere. No sé si le he dicho esta historia anteriormente. Una vez el sacerdote cerró la puerta y dijo, hasta que no lleguemos a la suma de dinero que estamos pidiendo, nadie se va a ir de aquí. Y la gente tuvo que pagar el pasaje. ¿Saben como que lo mal que tiene que estar el alma de ese hombre? Otra vez que los de 500 van primero. Se levantan todos los que van a dar 500. Luego los de 200, luego los de 100, luego los de 20. ¿Verdad? La historia que le dije del hombre que estaba vendiendo cuerdas de terreno a 100 pesos del cielo. Y la gente comprando las cuerdas de terreno del cielo. Tú sabes, es algo que el hombre, por salir con la suya, busca la forma. Hace cualquier cosa para lucrarse usando el nombre de Dios. No tiene límite. El egoísmo del hombre no tiene límite y está pasando hoy en día y pasó en ese tiempo. Vamos a seguir con el versículo 14 de Mateo 21. Si Luisito, por favor, puede leerme Mateo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, al hijo de David, se indignaron. Muchas gracias, Luis. Luego de todo esto, tenemos una pequeña pausa, ¿verdad? Luego que Cristo está diciendo, han convertido esto en una casa de ladrones, los está sacando, está volteando las mesas, porque está frustrado con lo que la gente está haciendo en la casa de Dios, en ese momento, ¿verdad? Llegan los ciegos y los cojos, y hay una tremenda pausa en toda esta reprensión que está haciendo Cristo. Y él los comienza a sanar. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esto era tan necesario ponerlo en esta historia del templo, de la reprensión del templo? ¿Por qué? Terry, tú levantaste la mano, puedes decirlo. Es igual que hizo Judas cuando la señora rompió el perfume carísimo. Sí, sí. Para limpiar los pies de Jesús y dijo, ese podía vender, sacar dinero. Eso. Ahora Jesús está sanando, pero eso se podía cobrar para sanar a ellos. No está cobrando nada. No está cobrando nada, ¿verdad? Judas usó la excusa para dárselo a los pobres, ¿verdad? Pero los pobres eran lo menos que él estaba pensando. O tal vez estaba pensando en el pobre de Judas, ¿verdad? Porque Judas dice, no, yo también soy pobre, así que vamos a vender el perfume. Pero volviendo, ¿por qué era tan importante mencionar el momento en que Cristo empezó a sanar a ciegos y a cojos? Profecía del Mesías. También yo estaba pensando que sí, era profecía, pero esta era el propósito del templo. ¿Entienden? El templo era para que uno que está cansado, que está débil, que está herido, no nada más físico,
sino más importante, espiritual, pudiera llegar al templo y sanarse. Pudiera buscar a Dios y sentir el amor del Dios viviente en ellos. Pero el problema era que con tanto alboroto, con tanta mercadeo, ¿verdad? Con tanta cosa vendiendo, lo menos que uno estaba sintiendo en ese momento era el amor del Dios viviente. Entonces Cristo hace una pausa y empieza a sanar porque Él estaba demostrando ese amor que estos, ¿verdad? Mercaderos, exacto, estaban impidiendo. Cristo en ese momento les volvió a recordar para qué en primer lugar se creó el templo. Era para sanarse espiritualmente. También estaba sanando físicamente, pero más importante, para sanarse ¿de qué? Del pecado en sus almas. El templo perdió ese propósito. El templo se fue de lo que primordialmente fue construido. Sanarnos del pecado. Derry, levantaste la mano. Bueno, y ese proceso de sanarse es a dar gloria a Dios. Exactamente. Establecer la relación. Exacto. Como uno espera ser sanado y en primer lugar no buscas al sanador, ¿verdad? Si uno tiene un dolor en una parte del cuerpo o se siente enfermo, va a esperar que el doctor llegue a su casa. Exactamente, como dice el hermano Osvaldo, uno va hacia ese doctor buscando ese remedio o esa sanación. Pues si nosotros queremos sanarnos de cualquier problema, depresión, angustia, ansiedad, tristeza, incluso hasta enfermedades físicas, ¿verdad? Porque la oración, ¿verdad? Es muy poderosa y si está en la voluntad de Dios, pues que así sea. Si uno quiere salir de todos esos problemas, tiene que buscar por el sanador por excelencia, ¿verdad? Que es Dios. No esperar que Dios llegue, que toque. Sí hay un versículo que dice que toca la puerta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que responder a eso, ¿verdad? No podemos esperar que Dios toque la puerta y nos haga responder y que haga todo por nosotros. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que escuchar a ese llamado y si queremos ser sanados, tenemos que llegar a donde Él. Por eso, en primer lugar, la gente iba al templo para ser sanados. Ya no. Ahora iban al templo ¿para qué? Para vender, comprar y hacer otras cosas que no tenían que ver nada con la sanación del pecado. Vamos a leer nuevamente del 15 al 16. Si Saura, por favor, puede leerme Mateo 21 del 15 al 16. Los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Muchas gracias, Saura. Aquí vuelve y recalca la mente perdida de los sacerdotes. Porque parece que no escucharon muy bien la reprensión que les hizo Cristo. ¿Verdad? Vuelvo y digo, luego del alboroto que pasó, ¿verdad? De la reprensión de Cristo y que dijo que han convertido la casa de oración a cueva de ladrones, en vez de los sacerdotes pensar, ¿por qué Cristo dice que yo convertí esto en una casa de ladrones? ¿Por qué dice que ya se perdió la casa de oración? Déjame reflexionar en lo que... No. Ahora se enojan ellos porque las personas a que Cristo está sanando están alabando a Cristo. Y ellos dicen, pero Cristo, ¿pero qué es este alboroto que tú estás haciendo ahora? ¿Cómo tú vas a permitir que estos jóvenes, que estos niños, que estas personas te adoren? Entonces, yo digo, caramba, se están concentrando en acusar a Cristo en algo que no tiene nada que ver o algo que no es de acusación y se han olvidado del problema mayor que ellos estaban causando. Así que ya, no, eso de casa de cueva de ladrones, olvídate. Vamos a concentrarnos en lo que está haciendo Cristo.
sanar gente. Y ahora lo están adorando. Eso es lo que está mal. Lo que decían. Exactamente. Volvían y recalcaban que Cristo era el Mesías hecho realidad, ¿verdad? Y luego dice, nunca leíste, ¿verdad? Siempre me encanta cuando Cristo dice, nunca leíste, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, sacerdotes, escribas, maestros de la ley, ¿verdad? Los que se supone que saben las escrituras de rabo a cabo. Pues dice, ustedes, conocedores de las escrituras, nunca leyeron, ¿verdad? Y los sacerdotes ahí, iracundos cada vez que él dice eso, ¿verdad? Pues claro que lo leí, claro que sí. Nunca leyeron, él les dice, nunca leyeron Salmos 8, versículo 2. Titi, si puede buscar Salmos 8, versículo 2, por favor. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién era el enemigo y el vengativo en este momento, Titi? Los escribas y los fariseos. Ellos están diciendo, tú me estás llamando a mí el enemigo, el que está a cargo de la administración del templo. No, eso no se refiere a nosotros. Eso se refiere a los que están en contra de Dios. Pero irónicamente, los que están en contra de Dios son ellos, porque están sacando el propósito de lo que era el templo. No están adorando a Dios, se están adorando a sí mismos, lucrándose, usando el nombre de Dios. Así que están haciendo algo mucho más terrible. Y en ese momento se habían convertido en los enemigos, en los que quieren vengarse de Cristo. No, este no es el Hijo del Hombre, este no es el Hijo de David. Así que hay que atacarlo, hay que hacer lo que se ridiculiza, hay que hacer lo que caiga en vergüenza para que la gente vea. Y ellos tuvieron su venganza. Lo crucificaron, ¿verdad? Y dijeron, queremos que lo crucifiquen, ¿verdad? Queremos que lo crucifiquen. Así que, ¿quién era el enemigo? Estos sacerdotes y estos escribas que estaban siendo influenciados por el enemigo mayor, ¿verdad? Que es Satanás, que no quiere que Cristo cumpla para lo que él fue nacido, que era vencer al pecado, ¿verdad? Vencer la muerte, vencer a Satanás para siempre, para que nosotros podamos gozar de la vida eterna. Eso no es lo que él quiere. Él. Hoy día los líderes religiosos todavía son enemigos. Aún buscan hacer la trampa, ¿verdad? Salir, lucrarse, aún buscan los seguidores, en vez de que sigan a Dios, no sigan a mí, porque yo soy el que está dando el buen ejemplo, olvídate de él, tú haz lo que yo diga, ¿verdad? Y por eso, como dijo en la clase Elmer el miércoles, ¿a quién debemos servir? ¿Verdad? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Elmer o a Dios? ¿Verdad? Para que podamos entender. ¿A mí o a Dios? Porque el día que yo les diga, vamos a abrir un mercado aquí al lado, es el día que ustedes tienen que decir, bendito Emanuel, tus servicios en la iglesia han sido maravillosos hasta el día de hoy. ¿Verdad? No podemos dejarnos influenciar por el hombre que está hablando. Yo y él, y todos los que predican, se supone que hablen nada más y nada menos las palabras de ese Dios, ¿verdad? Nosotros solo somos el radio que está transmitiendo esas palabras, pero estamos siguiendo a Dios, no al hombre que está hablando, ¿verdad? Por eso Pablo decía, no somos ni de Pedro, ni de Apolos, ni mío. Somos todos de Cristo. Todos somos instrumentos de Cristo. Nada más y nada menos. Por último, vamos a pasar al versículo 17 para terminar entonces con esta historia de la purificación del templo. Si Esteban, por favor, puede leerme Mateo 21, versículo 17. Voy. Mateo 21, 17 dice.
y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y así, dejando a los sacerdotes con la palabra en la boca, él se va a Betania y allá se quedó. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Qué nos habla? ¿Qué es lo que Cristo hizo en ese momento al irse? Cristo se separa de la corrupción. En el templo se había convertido en un lugar de corrupción, un lugar de ganancias, un lugar de lucrarse, un lugar de trampas. Vuelvo y digo, una cueva de ladrones. Y Cristo ya no quiere habitar en un lugar que no reconoce, en un lugar que no puede llamar su hogar, en un lugar donde habite la corrupción humana. Así que Cristo se va y se separa, renunciando al templo como su hogar. Ya este lugar no es la casa de Dios, ¿verdad? Para eso Él vino a este mundo, para romper ese vínculo de un templo físico construido por humanos. Ya este no es el lugar en que Dios nada más va a habitar. Y Él se aleja de todo ese sitio completamente mundano. Derek. Y quisiera quizás poner foco la cueva de ladrones. Los fariseos tenían la responsabilidad de administrar el templo. Ellos eran que permitieron eso. Que el verdadero ladrón son los fariseos. Claro. Por su mala administración. ¿Sabes? La corrupción no era de afuera. ¿Sabes? No eran de los que vendían. No eran los que compraban nada más. El pecado estaba en el centro del templo. En el pique. O sea, los que administraban el templo, los que estaban a cargo, de ahí era que salía ese veneno que corrompía todo lo demás. El origen del problema era los mismos que se suponen que que iban a proteger la casa de Jehová. Así que no hay salvación. Esto no se puede rescatar. El problema está en el centro de todo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Cristo? Se fue. Dijo, aquí no hay nada para mí. Aquí yo no veo a Dios en ninguna esquina. Deja ver. No, no hay nada. Vámonos de aquí. Él mismo. Este es el comienzo de la última semana de la vida de Jesús. El viernes él va a estar crucificado. Correcto. Lo que él hace es incitando a los líderes religiosos para que ellos tengan que crucificarlo. Entonces, en la semana no se queda en Jerusalén de noche porque era peligroso. Salía a Betania, la casa de Marta y María y Lázaro. Es correcto, sí. Para, ¿verdad? Ahí tener la última cena, y él se fue por eso mismo, ¿verdad? No solo se fue para alejarse del templo, sino para también salvar su vida, porque aún no era su momento, ¿verdad? De la crucifixión, así que por eso se tuvo que ir. Pero aquí vemos el comienzo de cómo la era mosaica, ¿verdad? La era de los sacrificios, la era de la ley, la era del templo se va acabando. Y la era cristiana, la era de la iglesia y la era del nuevo templo está comenzando. Vamos a pasar a Hechos 7. Si Prats, por favor, puede leer Hechos 7,
48 y 49. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Amén. Muchas gracias. ¿Qué nos habla de este versículo? Que Dios no es ser para habitar en un templo construido por hombres, ¿verdad? Ya no es ese Dios que habita en el templo que construyó David, o Salomón, perdóname, y que lo sugirió David. Dios es un Dios que está y que es omnipresente, ¿verdad? ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados y en cada uno de nosotros. Así que, ¿quién es o qué es ese nuevo templo? Nosotros somos esa nueva casa de Dios, cada uno de nosotros. Vamos a pasar a Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Si Saura puede leer, por favor. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué nos dice este versículo, Isaura? Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y hay del que destruya ese templo. No. Así mismo es, ¿verdad? Más claro no canta un gallo, ¿verdad? No tan solo somos el templo, también somos los administradores. Y si hacemos una mala administración, como lo hicieron los sacerdotes con ese templo, ¿verdad? Ese edificio, en ese momento era el templo, Dios los va a destruir. En otras palabras, Dios no le agrada a aquellos que no cuidan su alma, ¿verdad? Que no cuidan el lugar al que Dios llama hogar, que es cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo y todos los miembros de la iglesia de Cristo son el templo de Dios. Es donde el Espíritu mora. Así que, ¿qué más quiere decir esto? Que no hay que solo ir a la iglesia o no solo hay que ir a un punto específico, sino que Él está con nosotros en todo momento. Y se supone que quien sea que interactúe con nosotros tiene que ver a Cristo en nosotros. Porque vuelvo y digo, el templo en la era mosaica, ¿para qué era? Para que todo aquel que ellos querían fueran a estar en la presencia de Dios. Pero ahora no solo hay que ir a un edificio, cada uno estamos representando a Dios con nuestra alma. Y si un extraño, un perdido, alguien que no conoce, está conmigo, pues él tiene que ver a Cristo en mis acciones, en mis palabras, en lo que yo hago. Ver la presencia de Dios en mí. Y no es un brincoteo y una, tú sabes, como hace mucha gente, no es este show para llamar la atención. Esa no es la forma en que estamos representando a Cristo, en que nosotros somos templos de Cristo, sino con los frutos del Espíritu, ¿verdad? Con el amor, reflejando esa paz que tiene ese príncipe de paz. Y nosotros somos el templo de Dios los domingos, los miércoles. Nosotros somos ese templo del Espíritu todos los días.
en todo momento. Y todos los días tenemos que hacernos cargo de que ese templo esté limpio y no se convierta en una cueva de ladrones. Tenemos que hacernos cargo, mis hermanos, que nosotros no nos convirtamos en lo que Cristo muy claramente rechazó por completo. En lo que Cristo muy claramente le entristeció y le trajo frustración. Tenemos que ser ejemplo de esa sanidad espiritual. Y que la gente pueda tener parte de lo que es Cristo a través de nosotros. Y por último, vamos a pasar a Mateo 12, 43 y 45. Mateo 12, 43 y 45. Valo, si puedes leerlo, por favor. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Está bien que limpiemos nuestra alma. Está bien que luchemos por sacar a ese pecado que nos está dominando. Está perfecto, está excelente. Ese es el paso 1. Ahora, claramente la casa no se puede quedar vacía. Tiene que estar llena del Espíritu Santo. Tiene que estar llena de Cristo. Porque si Cristo no está morando en esa casa, porque si el Espíritu de Dios no está en esa casa, eso que tanto luchamos por sacar, ese pecado que tanto nos ha estado aguantando, dice, espérate, ahora la casa está más bonita que antes. Y aquí habla que la persona queda mucho peor de lo que estaba al principio. Así que no es nada más luchar para ser una mejor persona, ¿verdad? No es nada más querer, yo quiero ser mejor hombre, porque eso está bien. Pero ¿cómo vas a ser mejor hombre sin el hombre perfecto habitando dentro de ti? Así que, mis hermanos, como dice Tesalonicenses 5:23, tenemos que guardar nuestra alma, cuerpo y mente hasta que llegue el día en que Cristo venga y se lleva a cada uno de nosotros con Él. Tenemos que mantener nuestro templo limpio, puro, con el Espíritu, con Cristo en Él. Porque si no, así como Cristo se fue del templo en Jerusalén, así Cristo no va a poder estar con nosotros y no le va a quedar más remedio que también irse. Porque Cristo no está en las tinieblas. Cristo no está en el pecado. Cristo está en la luz. Y nuestra alma tiene que reflejar luz. Él mismo. Vosotros, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y si una parte del cuerpo está débil, tenemos que ir y darle inmunidad, ¿verdad? Mucha vitamina C. Vitamina de Cristo, ¿verdad?
Tenemos que proteger el cuerpo y cada miembro que está aquí presente, porque cada uno de nosotros somos el templo de Cristo. Así que, mis hermanos, cuidemos nuestras almas, cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestro cuerpo, porque Cristo mora en él y Cristo habita en él. Así que el Señor me los bendiga a todos.